Bienvenidos al canal de Conecta. Contar con una estrategia de marketing integral es fundamental para conseguir una mayor visibilidad, mayor tráfico y al final ventas, que es lo que pretende cualquier e-commerce. Hoy contamos con Eduardo, que es nuestro responsable de marketing, y quería preguntarte, Eduardo, ¿cuáles son las dos estrategias que existen o cuál es la diferencia entre la estrategia SEO y la estrategia SEM? Pues mira, Tony, lo que lo diferencia principalmente una estrategia SEM a una estrategia SEO es el pago, ¿vale? Las estrategias SEM se basan en pagos realmente y las estrategias SEO son estrategias orgánicas. Orgánicas, ¿vale? O sea, en SEO estamos hablando de que el marketing se genera a partir del contenido orgánico. Correcto, generamos un tipo de contenido que todo eso nos ayuda a escribir para los motores de búsqueda, como le solemos decir, ¿vale? Una frase que se suele escuchar mucho es esto lo lee Google, ¿vale? Porque no solo escribimos para el usuario, sino también se escribe para Google y eso nos ayuda al posicionamiento SEO. Perfecto, o sea, estamos hablando de que el SEO se basa en ese contenido orgánico, como puede ser un blog o el contenido de las páginas en texto. Digamos. Correcto, como puede ser una infografía, como puede ser un podcast, como pueden ser todo ese tipo de contenidos evergreen, como le decimos dentro del sector. Perfecto. Y estos contenidos no son de pago porque los puede generar la propia empresa. Exacto, son contenidos que los genera la empresa de cara al usuario, que le aporten un valor al usuario y se crean con esa finalidad. La finalidad básica, el objetivo básico es aparecer en los primeros resultados de búsqueda de los motores, ¿vale? Para los usuarios. Digamos, convenciendo al buscador de que ese contenido, digamos, tiene relevancia para la búsqueda del usuario. Correcto. Nosotros le estamos diciendo, por ejemplo, en este caso a Google, que es el motor de búsqueda que hemos utilizado, que nosotros sabemos sobre lo que estamos hablando, ¿vale? Y ahí eso nos crea una autoridad gracias a todo ese contenido que creamos para el motor de búsqueda. Perfecto. Y por otro lado tenemos la estrategia SEM. Vamos a decir que SEO significa optimización de contenido para buscadores. Correcto, digamos. exactamente. Y SEM, sin embargo, es donde, como tú decías antes, hay que pagar para... Correcto, aquí se diferencian que realmente pagas por aparecer en esos puestos, ¿vale? Las campañas de estrategia SEO realmente suelen ser un poquito más paulatinas, ¿vale? Esto quiere decir que a lo mejor Exacto, son más progresivas, a lo mejor puedes tardar unos 2-3 meses en empezar a ver unos resultados y ganar esa visibilidad que queremos en el motor de búsqueda, ¿vale? Ganar esas posiciones, aparecer en esa primera página de Google en la que todos queremos estar. Lleva más tiempo porque, digamos, no es una estrategia de pago que inmediatamente él te coloca como un anuncio. Exacto, cuando utilizamos una estrategia SEM directamente, una vez le paguemos a Google, que lo hacemos a través de Google Ads, ya directamente vas a aparecer en ese primer puesto, segundo puesto, normalmente suelen ser esos dos, pero ¿qué pasa? Que el día que dejemos de pagar, ya volvemos a tener el tráfico que tenemos inicialmente realmente. Vale, con lo cual lo más adecuado es combinar, digamos, las dos estrategias para conseguir un efecto a corto. Correcto. Nosotros, por ejemplo, al principio, por ejemplo, en el lanzamiento de un e-commerce, lo que recomendamos es empezar con una estrategia de SEM para conseguir ese primer tráfico, exacto, ese boost de visibilidad, pero lo acompañamos de esa estrategia de marketing de contenido para ayudar al posicionamiento SEO, para que el día pues, que dejemos de pagarle a Google, pues ya tengamos ese posicionamiento por ahí. Vale, una de las ventajas principales de contar con un plan de marketing online es el aumentar el tráfico, el número de visitas. Entiendo por lo que comentabas antes de la visibilidad. Eso significa escalar posiciones en los resultados de búsqueda. Correcto. Que como tú dices, puede ser pagando, puede ser por el contenido orgánico. Correcto. Ese crecimiento en visibilidad va a hacer que haya más personas que visiten nuestra web, más tráfico, ¿no? Va a incrementar ese tráfico, va a incrementar toda esa visibilidad y todas esas visitas a las distintas páginas del sitio web. Vale, o sea que, exacto, conseguimos una visita y ya una vez en nuestra web el usuario ya puede navegar y puede encontrar nuestra oferta de productos. ¿Qué más ventajas tiene? Por ejemplo, la fidelización de clientes a través de una estrategia de marketing online, ¿cómo la conseguimos? Cuando utilizamos estrategias de marketing online o herramientas de publicidad online, lo que hacemos es mejorar un poco también nuestra imagen de marca, ¿vale? En este caso, cuando hablamos de la fidelización, es un poco de esa imagen de marca que tenemos. Ese branding, ¿verdad? Exacto, ese branding que hacemos para que el cliente ya nos venga. A lo mejor si optamos por hacer difusión en medios digitales, por ejemplo, porque aparezcamos por ahí, aparezca la marca, meternos un poquito en lo que viene siendo la cabeza del usuario. Claro, generar ese impacto y ese branding, por ejemplo, cuando un usuario nos ve en un periódico digital, además de en el buscador. Correcto, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de fidelización en este caso realmente, hacer un poco más de marca y aparecer en la imagen del cliente. Realmente. Ir apareciendo, como tú dices, en ese subconsciente. Correcto. Mejora la segmentación, claro, el marketing online, a diferencia del tradicional,
Lo que nos permite es ir mucho más segmentado al cliente objetivo, ¿no? Exacto, sí, lo cierto es que implementando todo este tipo de estrategias dentro del marketing online podemos segmentar de distintas formas a los clientes. Siempre va a variar un poco pues en función del sector, de la actividad y demás, pero solemos tener unos 4 pilares básicos en los que podemos segmentar. ¿Vale? Normalmente, por ejemplo, pues mira, la ubicación es correcto, uno de ellos. la ubicación entraría dentro del ámbito geográfico, ¿vale? Podríamos hablar de la ubicación, de lo que viene siendo el clima, de la situación de la zona, ¿vale? Sí, o sea, más allá de lo que es geográficamente dónde está, también estamos Correcto. hablando de factores que pueden influir como el clima o la economía Exacto, de una exacto. zona. Y después podemos tener otros factores sociodemográficos, como podrían ser la propiedad del usuario, pues el sexo, el género, el estado civil, exacto, todo ese tipo de puntos, como puede ser también los ingresos y demás. Factores también psicográficos. Medios, exacto. Vale. Y después podemos tirar también por los factores psicográficos, como bien acabas de comentar, que ahí entra un poquito más pues los intereses del usuario, vale, qué comportamiento tiene el usuario. Esto nos pasa cuando, por ejemplo, en una red social como Facebook vas a hacer una campaña y te dice, bueno, elígeme, por ejemplo, por los intereses. Correcto, eso mismo te iba a comentar. Por ejemplo, Facebook es la que más tiene explotado esta parte de la segmentación, tanto por comportamientos como por intereses. Vale. Y te da un gran abanico de opciones para poder tú segmentar y llegar a ese target que todos tenemos definidos y queremos. Genial. La segmentación llega a tal punto en estas herramientas que incluso podemos segmentar por comportamiento, o sea, por ejemplo, por la frecuencia de uso de un producto, la frecuencia de búsqueda el comportamiento que tenga el usuario de cara a ese producto o a ese servicio. Perfecto. Claro, con todas estas herramientas de microsegmentación tan potentes, realmente podemos definir o segmentar nuestros clientes de forma muy precisa, ¿no? Exacto. ¿Qué metodologías existen? Exacto, pues mira, de cara a la hora de encontrar una manera que sea efectiva de investigar a lo que viene siendo el cliente, lo mejor es utilizar lo que viene siendo el buyer persona y después el TOFU, el MOFU y el BOFU, ¿vale? Vale. ¿Y en qué consiste el buyer persona? Pues el buyer persona básicamente consiste en hacer una representación ficticia de nuestro cliente, ¿vale? Esto quiere decir que vamos a representarlo tanto poniendo su cara, vamos a hablar de sus comportamientos, vamos a hablar de su edad, de su sexo, ¿vale? Básicamente... Estamos hablando del prototipo, del arquetipo en este correcto, caso, de comprador con eso. Correcto, yo lo llamo humanizar al cliente, ¿vale? Básicamente hacer una representación exacta de cómo es. Vale, o sea que por ejemplo si te dedicas a la venta de productos a hoteles, pues tú piensas en el arquetipo habitual de un señor que compra o una señora que compra en el formato. Correcto, pero en este caso también tenemos que tener en cuenta la diferencia de lo que viene siendo un buyer persona y el target, ¿vale? O ese cliente ideal que todos queremos, ¿vale? El target es más un concepto más de bloque. Correcto, exactamente. Básicamente un target se basa en, tenemos todos esos aspectos, como puede ser la edad, el sexo, la ubicación, pero lo hacemos en formato bloque, ¿vale? No lo hacemos específico, se hace más de una forma un poquito más genérica, ¿vale? Y un segmento, digamos, más global, agrupa una serie de características. Es más genérico y el buyer persona, como te comentaba, al final es una representación exacta del cliente, ¿vale? Aquí vamos a hablar de su comportamiento, de sus hobbies, de los intereses exactos que tiene. Vas a suponer un cliente ficticio, pero que exacto, básicamente como tiene que ser. Vas a imaginarte su vida. Exacto, le vamos a poner incluso su cara, vamos a intentar buscar una imagen que pegue con su cara. Vamos a hablar de todos los comportamientos, de su puesto de trabajo, después de exacto, correcto. Y luego tenemos la otra metodología, digamos, o la otra perspectiva, digamos, de la segmentación, más allá del buyer persona, que viene a ser la metodología del TOFU, el MOFU y el BOFU. Esta segmentación se basa un poquito más en la fase de compra del cliente, ¿vale? Para saber en qué fase se encuentra el cliente. Cuando hablamos del TOFU, viene de las siglas del inglés de Top of the Funnel, ¿vale? Que es como todavía en la parte superior del funnel de ventas. El funnel de venta, digamos, es el proceso de venta por el que en la parte superior el cliente todavía está mirando. Correcto. Y luego va avanzando hacia el momento de la compra. Es el embudo de ventas que todos solemos conocer dentro del mundo del marketing y las ventas y demás. Y en este caso el TOFU, como tú bien decías, es la parte más alta que tenemos dentro del embudo. O sea que ese cliente está en una fase todavía muy de ver nuestra oferta. Una fase previa, vamos a llamarla así, es como una fase previa. Aquí, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que crear un contenido que le aporte valor a él y lo atraiga hacia nosotros. Vale. O sea que estamos hablando de una fase de enriquecer, digamos, con conocimiento, con información. Correcto. Un poco general, previa y no tan específica a lo mejor como una que esté en la fase MOFU, digamos. Exacto.
El MOFU, como su sigla, sería Middle of the Funnel, ¿vale? Sería ya todos estos clientes que ya tienen un poco de interés en nosotros y qué es lo que, claro, qué es lo que tenemos que hacer, pues generar todavía más contenido de interés y que le cree valor a ese cliente para conseguir nuestra conversión, pues ya sea a lo mejor una compra, ya sea una suscripción, normalmente suele ser una compra, pero para llegar a esa conversión que buscamos con el cliente. ¿Tendría sentido, por ejemplo, que en esta fase de la mitad de la fase del embudo, pues le demos al cliente, por ejemplo, un ebook en donde le demos más información, más que la que puede conseguir en una entrada de blog? Exacto, ahí estamos ampliando esos contenidos iniciales que serían la parte del tofu, pues estamos ampliando esos contenidos de valor que le daríamos ahí. Y por último tendríamos la fase ya del final del funnel, ¿no? Sí, el BOFU, ¿vale? Sería bottom of the funnel, que ya sería el final del todo. Y en este caso el cliente ya conoce lo que hace la empresa, ya sea un servicio o un producto, ya conoce ya sabe lo que vendemos. Exacto, ya conocen lo que hacen realmente. Y en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya conseguir ese último contenido, crear un contenido muy especial, muy especializado solo para él, para ya conseguir atraerlo y que se quede con nosotros y que sea capaz de elegirnos entre todas las opciones que van a haber en el mercado. Por eso está tan asociado a esa segmentación, porque como tú comentas, en esa fase final del embudo, correcto, ya tienes que darle algo concreto. Exactamente. Ya tienes que conocer su... Exacto, ya tienes que saber quién es y, por ejemplo, el buyer persona es muy importante, tenemos que tenerlo muy definido para poder utilizarlo dentro de estas fases de compra realmente. Perfecto. Aplicando estas herramientas de segmentación y estas dos visiones, digamos, de la fase en la que se encuentra el cliente o si pertenece o no a un grupo o ese perfil, como tú decías, casi humano, ¿no? de cuál es el arquetipo de nuestro cliente, tenemos diferentes herramientas de publicidad. O sea, cuando hablamos de SEM al principio, de gastar dinero en publicidad, ¿qué plataformas, por ejemplo, hay de publicidad? Exacto, por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de campañas de publicidad en buscadores o en motores de búsqueda y lo más común realmente es Google Ads, ¿vale? Hacemos publicidad, le pagamos a Google para aparecer dentro de su motor de búsqueda. Y que pues comentabas antes que en España, por ejemplo, Google, estamos hablando de más del 90% de búsqueda. Después tenemos a Yahoo, tenemos también el buscador de Bing, pero realmente Google es el que más funciona tanto a nivel español como en el mundo. Perfecto. Realmente. ¿Qué otras plataformas de publicidad en buscadores existen? Nosotros realmente colaboramos con una empresa que se llama Clever E-Commerce, que ellos se encargan de la automatización de estas campañas de Google Ads, ¿vale? En el caso de cuando tenemos muchos productos, tenemos un catálogo con muchos productos, pues esta compañía se encarga de automatizar toda la creación de esos anuncios para cada producto, digamos. Correcto, porque a lo mejor estamos hablando, si tenemos un catálogo de 1000 productos y queremos difundirlos todos, pues al final hacerlo manualmente puede ser muy costoso. Pues ellos se encargan de la generación de todas esas campañas para automatizarlo y nosotros ahorrar un poco de productividad. Vale, eso está más enfocado, entiendo, Eduardo, en empresas que hacen e-commerce, más que una web corporativa, digamos. Correcto, tenemos a alguien que tiene un e-commerce, que tiene un buen catálogo de productos. Que tiene un PrestaShop, que tiene un WooCommerce o que correcto, tiene un Shopify y que ya tiene muchos productos y que en lugar de tener que crear anuncio a anuncio por producto, lo crea en bloques. Exacto, digamos, se gestiona automáticamente y después ellos también se encargan de lo que viene siendo la optimización de todos los anuncios. Semanalmente revisan cómo van las pujas, cómo van las palabras clave y demás, y ellos se encargan de toda la optimización de esta parte. Si te parece bien, vamos a hacer otro vídeo, ¿vale? Hablando un poco de esas pujas que tú comentas, ¿no? Cómo funciona internamente el sistema de Google, por ejemplo, Ads, porque es curioso, ¿no? Tú puedes poner un precio, pero realmente hay muchas empresas optando para esa palabra clave. Exacto. ¿No? Eso sería interesante verlo en otro vídeo. Y luego, más allá de buscadores, porque claro, la publicidad de pago también la podemos hacer en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Correcto, las redes sociales cada vez más están implementando estas estrategias de publicidad, como comentábamos antes Facebook, que Facebook tiene muy bien para definir al cliente, exacto, con su administrador de anuncios puedes definir muy bien a los clientes, pero no nos limitamos a Facebook, estamos hablando que en Twitter también tenemos Twitter Ads, podemos utilizarlo, LinkedIn, sobre todo para empresas que estén más dedicadas a lo que viene siendo al B2B, más que en B2C, pues al final LinkedIn, hacer la red empresarial, para lo mejor te puede beneficiar más la publicidad dentro de esta red social. O sea, que cuando vendes a otras empresas, LinkedIn puede ser una buena red social, digamos, lo que viene siendo el business to business, pues LinkedIn sería una buena red social, pero que incluso hasta Pinterest
tiene su sistema de publicidad realmente. Pinterest, que a veces lo ignoramos, pero realmente es una buena plataforma y consigue bastante Incluso visibilidad. se ha posicionado como una de las mejores fuentes de tráfico para muchos sitios web realmente. Mucho del tráfico que tienen viene de la red social de Pinterest. Perfecto. Y a nivel de SEM, manteniéndonos en esa publicidad, luego hay otras cosas, por ejemplo, portales de anuncios o gestiones de anuncios en lo que son medios digitales, medios de noticias, ¿no? También es importante aparecer en un 20 minutos. Nosotros también las campañas de publicidad también las diferenciamos en otro bloque, que serían las campañas de publicidad en medios digitales. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Pues que podemos publicitarnos en revistas, blogs, foros especializados y demás. Nosotros solemos utilizar bastante la plataforma de Onial. Onial, ¿vale? Es una startup española, creo. Correcto. Y la verdad que son muy buenos. ¿Y qué pasa? Que con ellos tú tienes un presupuesto y ese presupuesto se va gastando realmente. Como hacemos en Google. Exacto, más o menos como la metodología de Google, tú más o menos le das también un coste por clic de lo que tú quieres gastarte por cada clic que hagan los clientes, o coste por las 1000 impresiones, según cómo lo quieras diferenciar. Y gracias a esto podemos aparecer en medios digitales en lo que a lo mejor de manera tradicional sería un poquito más complicado conseguir esos espacios publicitarios. Estamos hablando de, por ejemplo, en este caso, Eduardo, de que aparezcamos en un periódico, pues en un banner lateral, en un banner superior. Correcto. Y esto automatizarlo a través de herramientas en las que tú le dices el gasto diario que quieres hacer. Correcto, ¿no? correcto. La propia plataforma se encarga de repartir todo ese presupuesto, incluso después podemos seleccionar en qué medios queremos aparecer, a lo mejor medios que estén más enfocados en nuestro sector o incluso en medios locales. A lo mejor no queremos aparecer en medios nacionales, sino nos interesa impactar a la gente que puede estar en los medios, a los usuarios que creemos que pueden estar en los medios locales. Es muy interesante además que incluso podríamos hacer la combinación de lo que dices, ¿no? Y decir, quiero aparecer en medios locales, pero solamente de las personas que me vean desde una área geográfica, ¿no? Correcto, exactamente. Vale, y por último, en la parte de inversión publicitaria en el plan de marketing, podemos estar hablando también de espacios en los que podamos publicar una nota de prensa, o sea, o aparecer en una entrada de otro blog, por ejemplo, con herramientas como PrensaLink. Sí, exacto. También PrensaLink es otra herramienta que solemos utilizar para eso que comentaba. Sobre todo nosotros desde Conecta Software lo hemos utilizado a la hora de notas de prensa, pues PrensaLink nos ha ayudado bastante. Estamos hablando de que en este caso lo que conseguimos es aparecer en ese medio digital, que puede ser un blog, pero también puede ser un periódico. Exacto, puede ser un periódico, cabecera, exacto, digamos, ¿no? Correctamente. Vale, perfecto. Por último, para no solamente hablar dentro del plan de marketing de la parte de pago, digamos, que es a lo que nos hemos más dedicado en este bloque, lo que es SEO, ¿cuál es la estrategia en SEO, por ejemplo? Cuando hablabas de no invertir, sino desarrollar nosotros mismos el contenido, ¿no? Exacto, sí, realmente para el SEO realmente va de la mano, siempre va a ir de la mano con el marketing de contenido, ¿vale? De crear todos esos contenidos evergreen, como te comentaba antes. ¿Qué significa evergreen? Evergreen, por ejemplo, significan todos esos contenidos que no tienen temporalidad, ¿vale? Es decir, se trata de contenidos que no van a caducar en un futuro, es decir, que si lo estamos leyendo hoy nos va a aportar ese valor que yo quiero. Aunque lo hayamos publicado hace 2 años, son cosas que no caducan. Exacto, a lo mejor puedes leer el mismo artículo de hoy, lo puedes leer dentro de 2 años y te va a aportar el mismo valor, no tiene temporalidad, no caduca, ¿vale? Ese es el contenido evergreen y ese es el pilar fundamental del marketing de contenido. Por ejemplo, nosotros trabajamos con calendarios editoriales. Esto es una programación al final, ¿no? De esas entradas a lo largo. Correcto, básicamente se trata de hacer una previsión de los contenidos que vamos a publicar, que vamos a difundir, y así un poco pues lo tenemos organizado, lo tenemos establecido también. ¿Cuál es la frecuencia? Yo entiendo que en el SEO en realidad una mayor frecuencia consigues unos resultados más potentes, ¿no? En el medio plazo, como tú decías, con un poco menos de inmediatez que la publicidad directa. Pero ¿cuál es el contenido mínimo que tú recomiendas, por ejemplo, de publicaciones en blog a la semana? Pues mira, Tony, realmente para una estrategia SEO efectiva, como te decía, por mucho que publiquemos 5 artículos a la semana, no vas a ver resultados al mes, ¿vale? Eso tenemos que saberlo, tenemos que tenerlo claro y partir de ahí. Pero lo mínimo para poder conseguir una buena estrategia de unos 2 o 3 meses, empezar a escalar un poco de posiciones en Google. En el buscador. Exacto, es hacer una publicación semanal, ¿vale? Como mínimo una publicación Exacto, a la como semana. mínimo una entrada en el blog semanal, que al final serían 4 al mes.
y con unas extensiones mínimas, ¿vale? Porque, por ejemplo, para el SEO hay una serie de factores que afectan bastante, ¿vale? No podemos hacer entradas de 100 palabras. Correcto, todo ese Tiene que ser contenido como mínimo. tiene que tener una buena extensión, ¿vale? Como tú bien dices, mínimo necesitamos 300 palabras, ¿vale? Para que Google entienda que tú realmente sabes de lo que estás hablando y conoces de eso, son mínimo 300 palabras. Vale, más que muchas entradas pequeñas, hay que hacer entradas lo más largas, digamos, lo más extensas y profundas posible. Correcto, siempre que vaya relacionado con tu sector y le aporte un valor al usuario. ¿Y sobre qué escribimos? O sea, tenemos que hacer previo a empezar a escribir en el blog un estudio, digamos, de claro, qué tiene sentido. Ahí realmente lo que tenemos que hacer es vigilar nuestro sector y ver nuestro sector, ¿vale? Tenemos que ver siempre, cualquier estrategia de marketing de contenido siempre va a tener un análisis de competidores, ¿vale? Los competidores realmente son nuestra primera fuente donde vamos a ver qué están haciendo ellos, ¿vale? Primero vamos a ver pues si ellos tienen blog. Tenemos que ver qué tipos de contenidos utilizan ellos, porque a lo mejor puede ser contenidos evergreen o podemos hablar que sean contenidos caducos, ¿vale? A lo mejor hay empresas que utilizan el apartado de blog solo para sus noticias. Solamente para contar pues justo lo que está pasando. Correcto, en yo quiero hablar, sector, exacto, digamos. yo quiero hablar que tengo un producto nuevo, pues lo pongo ahí, pero realmente no está favoreciendo a esa estrategia de marketing de contenidos y a ese posicionamiento. Y una vez analizada la competencia, analizamos las palabras clave que son las que mayor tráfico nos pueden generar. Correcto. ¿Verdad? Otro de los grandes trabajos que tiene una estrategia de marketing de contenidos es las palabras clave, ¿vale? Ahora, en Google no somos nada sin las palabras clave, por así decirlo, tanto una estrategia de marketing de contenidos como una estrategia de publicidad para Google, ¿vale? ¿Qué herramienta utilizamos, por ejemplo, para hacer ese seguimiento de palabras clave y ese estudio? Mira, pues yo, por ejemplo, personalmente me gusta mucho SEMrush, que es una herramienta de marketing bastante completa, ¿vale? En el mundo así, Una suite en el mundo SEO se le conoce un poco como el todo en uno, ¿vale? Como el todo en uno del marketing, y ahí tenemos de todo, ahí analizamos pues todo lo que viene, como bien dice, los competidores, todas las palabras clave, y un punto bastante importante dentro de cualquier estrategia SEO es el link building, ¿vale? La estrategia, esos enlaces externos. Exacto, otras web estamos hablando de la estrategia de backlink, que son todos esos enlaces, tanto externos como internos, todos los que van desde nuestra web a otro sitio web, como los que van de otro sitio web a nuestro sitio web. Porque esto es un factor que nos proporciona, nos mejora, digamos, la reputación de nuestro dominio. Exacto, ¿no? exacto, es un factor un poco determinante incluso, porque no es lo mismo tener un enlace de una web que a lo mejor tiene una autoridad de dominio de 5 o de 10, a conseguir un buen enlace de una web que puede tener un 50 de autoridad de dominio, puede tener un 60 de puntuación. Parte de esa autoridad, digamos. Exacto, cuando tú consigues ese enlace, pues te estás transfiriendo, como tú bien dices, una parte de toda esa calidad, de toda esa autoridad. Pues Eduardo, muchas gracias. Creo que hemos repasado muchísimos temas en poco tiempo. Lo que hacemos en próximos vídeos es profundizar un poco más pues, en esas estrategias, por ejemplo, en medios digitales, que me parece muy interesante. Ver un poco cómo funcionan las pujas en los sistemas. Sí, podemos hablar de lo que vienen siendo todas las campañas realmente, todos estos términos que hemos hablado que a lo mejor un poco rápido no se pueden entender, pero podemos hablar un poquito más extendido de ellos, sobre todo la estrategia de marketing, los tipos de contenido, las estructuras que puede tener un blog y demás. Sí, porque en la parte de SEO también lo que comentábamos, es muy importante que una cosa y la otra pues vayan de la mano y correcto, se tienen que ir siempre unificadas, ¿vale? No vas a poder trabajar nunca una cosa por un lado y otra por otra, siempre es algo que vamos a tener que trabajar de la mano, y si quieres lanzar tu e-commerce vas a necesitar una estrategia de marketing online. Genial, Eduardo, pues seguimos en próximos vídeos profundizando en todos estos aspectos del marketing digital. Si tienes una empresa y quieres vender online, te invitamos a que te suscribas. Vamos a seguir hablando de temas de marketing online, de e-commerce, de cómo conectar los sistemas, y seguiremos profundizando en todo esto. Gracias, Eduardo. A ti, Tony.